voy a intentar abordar un poco lo que sería la definición de los bienes comunes y el modelo político ideal, digamos, en el que los bienes comunes tendrían mejor acomodo. Para definir los bienes comunes hay que partir de una serie de presupuestos que ahí aparecerán, pero no los voy a explicar todos porque con 20 minutos igual no voy a poder, pero bueno, por lo menos si lo podéis leer también, aunque no me detengan ellos, también puede surgir alguna pregunta o algún comentario en el debate. En primer lugar, la cuestión de los bienes comunes tiene que ver, evidentemente, con la existencia de vínculos. No hay bienes comunes si no hay una concepción de los vínculos y una concepción de necesidades generalizables. Esto supone replantearse algunos presupuestos antropológicos a los que también ha aludido Óscar en la última parte de su intervención, que tienen que ver con aquello del egoísmo como presupuesto racional o la racionalidad estratégica y de medios como una única visión o la visión omnicomprensiva de la racionalidad, ¿no? Es decir, que si hablamos de vínculos y hablamos de necesidades generalizables, hablamos de sociabilidad humana y hablamos, por tanto, de un presupuesto antropológico distinto, de una concepción, como digo ahí, más narrativa y no exclusivamente autointeresada y voluntarista, digamos, de la identidad, ¿no? Además, cuando hablamos de vínculos y necesidades, hablamos de necesidades no solamente materiales, hablamos también de necesidades que tienen que ver con nuestra radical vulnerabilidad. Una visión, por tanto, también algo anómala, que no ha sido la tradicional, porque lo que tradicionalmente nosotros hemos mantenido es la idea, digamos, más bien de la omnipotencia, es decir, de la autosuficiencia, que se ha reflejado en la defensa que hemos hecho muy a menudo, también incluso a través del propio discurso clásico de los derechos humanos, de la autonomía privada, digamos, como presupuesto principal. Aquí, digamos, de lo que partimos más bien es de la radical vulnerabilidad, de nuestra dependencia, interdependencia unos de otros y ecodependencia, algo a lo que también ha hecho alusión Óscar, es decir, de nuestra dependencia también del entorno y de la propia naturaleza. Y cuando hablamos de necesidades, además, hablamos también de bienes relacionales, es decir, hablamos, por tanto, de necesidades que tienen que ver con el mundo afectivo y hablamos también de las deudas que hemos contraído, de lo que llamo ahí plusvalías afectivas, las deudas de vínculo que hemos contraído con otros, y en este caso me voy a permitir decir otras, porque la mayor parte de las deudas de vínculos que nosotros hemos contraído, la hemos contraído con mujeres. Es decir, que básicamente aquí hay una reconceptualización, en cierto modo, ya para hablar de bienes comunes, del presupuesto antropológico, de la concepción de la identidad y de la propia concepción clásica de las necesidades, entendidas como algo más que estrictas necesidades materiales. Además, apunto, cuando se habla de bienes comunes, hay que considerar que de lo que se habla es fundamentalmente de compartir. Es decir, que los bienes comunes no son la suma de utilidades individuales, ni la suma de opciones individuales, ni hablar de los bienes comunes supone hablar de reparto en el sentido de distribución, porque cuando hablamos de los bienes comunes no se trata de distribuir o repartir para asegurar el acceso privado al consumo del bien. Precisamente el bien común, cuando se divide o se reparte, es cuando precisamente deja de ser un bien y, desde luego, deja de ser un bien común. Es decir, esto se ve muy claro con algunos bienes comunes, como el caso del agua, los ríos, los ecosistemas y demás. Es decir, que esto está también muy relacionado, por supuesto, con una perspectiva ecológica. Podemos decir, además, que los bienes comunes no se pueden realizar para unos si no se realizan para muchos o para todos, el principio de no exclusión, y el consumo es rival. Esto es una cosa más de economía que vosotros conocéis seguramente, pero lo que quiero destacar aquí con el tema del que el consumo es rival es que la gestión de los bienes comunes o el acceso o el uso al uso de los bienes comunes no puede hacerse de manera irrestricta. Esto significa que la gestión de los bienes comunes requiere de unas normas y, por lo tanto, de un reparto de responsabilidades y una fortaleza institucional. Esto, cuando digo que el consumo no es rival, digamos, pensando en el ahora o en el futuro, lo que quiero es apuntar fundamentalmente a la necesidad de articular un sistema de normas para la gestión del bien común. Esto es una cosa importante porque no todo el mundo que habla de bienes comunes habla de la necesidad de articular un sistema de normas, sino que muchos pues, están en otros presupuestos ideológicos diferentes. Por eso aquí me conviene subrayarlo. Es incompatible con la concentración del poder en pocas manos porque lo que exige
la definición y la gestión del bien común es una sociedad democrática que, por supuesto, es incompatible, digamos, con la idea, digamos, de la concentración del poder. Lo que requiere más bien la gestión del bien común y la propia definición y gestión del bien común es una distribución de la riqueza, es decir, una ciudadanía social o una justicia social, a la que aludiré después, y además una distribución del poder, es decir, un empoderamiento de la ciudadanía. Por lo tanto, justicia social y autogobierno. A esto haré alusión después. La definición y la gestión del bien común requiere de una articulación social y política determinada, como acabo de indicar ahora, y además de la ampliación del espacio público, que básicamente, digamos, se traduce en los dos puntos que aparecen ahí. La necesidad, digamos, de articular una ciudadanía empoderada, de pensar en una ciudadanía como el ejercicio de la ciudadanía casi como un deber de civilidad y de plantear una política en la que haya una interacción entre la política institucionalizada propia de los partidos políticos al uso y la política no institucionalizada de movimientos sociales, de asociaciones o de comunidades autogestionadas. Es decir, lo que requiere la gestión del bien común es más participación, más deliberación y menos liderazgos verticalistas y, añadiría, patriarcales. En última instancia, es la comunidad políticamente organizada la que tiene que definir y redefinir qué es el bien común. Un bien, digo ahí, se convierte en común, digamos, a partir de la práctica del compartir, es decir, a partir de una actividad compartida y de la práctica también del cuidar, que el bien produce y define, lo que se llama el commoning, así como de las relaciones sociales y de las funciones, digamos, que se generan a partir de esa práctica. Esto significa que, por tanto, lo común es esencialmente una definición de carácter política, o una definición política que surge a partir de la participación en una determinada actividad. Por decirlo de alguna forma, como lo digo ahí, la participación en la deliberación, la participación en la definición del bien común, la participación en la gestión del bien común es precisamente lo que decide la pertenencia a una comunidad y no al contrario. De ahí que el bien común, como después voy a indicar, está vinculado, enormemente vinculado a la idea de autogobierno, no a la idea de autonomía privada, a la idea de autogobierno o autodeterminación colectiva, lo que no nos lleva necesariamente a defender comunidades excluyentes, porque no hablamos solamente de comunidades de origen, hablamos también de comunidades de destino, digamos, del tipo de comunidad que nosotros queremos construir. Por resumirlo de alguna manera, antes de entrar un poco en la definición del modelo político en el que tendría cabida esta concepción del bien común, diríamos que un bien común no puede ser poseído por nadie, vale por su uso y no, por tanto, tiene valor de uso y no valor de cambio. No puede excluirse a nadie de su acceso, ni tampoco del acceso a su defensa. No puede usarse de manera irrestricta, lo que exige fortaleza institucional, normas, considerando este elemento que digo aquí, que la libertad no es excluir la interferencia de normas. La libertad es excluir la interferencia de normas definidas arbitrariamente. Lo que supone la libertad no es, digamos, vivir al margen de las normas, sino vivir al margen de las normas en cuya definición nosotros no hemos participado. Por lo tanto, esto es una cosa, y vuelvo a insistir en esto por lo mismo que he dicho antes, porque me parece que no en todas las definiciones del bien común se hace igual hincapié en la necesidad de normas. La definición y la protección de los bienes comunes tienen que ver con una cultura de la responsabilidad, por tanto, precisamente porque hay normas, hay adjudicación de responsabilidades. Y esas responsabilidades no son solamente individuales, sino que son también responsabilidades compartidas y graduadas. Es decir, responsabilidades colectivas, algo que en el ámbito jurídico es muy difícil, digamos, de asimilar. Normalmente el derecho se mueve exclusivamente adjudicando responsabilidades individuales y excluyendo, en todo caso, la articulación de responsabilidades colectivas. Aquí, sin embargo, hablamos de responsabilidades colectivas que además tienen una dimensión temporal, responsabilidades colectivas que se proyectan hacia el pasado y hacia el futuro. El propio deber de memoria, que es un deber de las generaciones presentes, es un deber que tiene que ver con las responsabilidades colectivas, con la rendición de cuentas, con lo que nosotros debemos a otros que han trabajado, digamos, por beneficiarnos a nosotros en el presente. Pero además se trata también de tener un planteamiento circular del tiempo, ¿no? Tenemos unas responsabilidades también frente a las generaciones futuras. Y además, estas responsabilidades también se pueden hacer extensibles o también, digamos, pueden superar las barreras de la especie. Es decir, son responsabilidades o rendiciones de cuentas que también tienen que ver con los seres no humanos. Finalmente, los bienes comunes exigen una gestión sustentable protagonizada por los destinatarios de la gestión, pero por los destinatarios presentes y futuros. Y, por lo tanto, aquí es importante también considerar, digo ahí, los factores endógenos de la comunidad, es decir, aquello que nos define como comunidad
o como asociación de individuos. ¿Cuál sería el modelo político apropiado, digamos, para la definición del bien común? Yo diría que la definición del bien común o la gestión del bien común requiere fundamentalmente de 3 factores: democracia, justicia social y autogobierno. Un poco se ha ido apuntando antes. ¿Democracia qué es en este sentido? O en relación al bien común. Es ampliar el espacio de la política no institucionalizada. Democracia no es la democracia representativa al uso. Es decir, no es, digamos, los partidos atrápalo todos, montados sobre un liderazgo o unas formas de caudillaje completamente verticalistas, centralizados, burocratizados. No es la democracia representativa de la que estoy hablando. Hablo de una democracia deliberativa. Hablo de democracia deliberativa, que es participar y deliberar. Es entrar, digamos, en diálogo con la política institucionalizada, como digo, por parte de movimientos sociales, asociaciones y comunidades autogestionadas, lo que supone un empoderamiento de la ciudadanía. De alguna manera, cuando hablo, por supuesto, de democracia deliberativa, no estoy hablando tampoco de lo que algunos partidos entienden por democracia deliberativa, que es básicamente, le voy a consultar aquí a unos señores, que es lo que llamo ahí la expertocracia corrupta, ¿no? Es decir, bueno, le voy a consultar aquí a unos señores que me van, ya con esta consulta, ya más o menos he cubierto, digamos, el cupo de consultas y de deliberación, y estos señores lo que vienen es a confirmar lo que yo ya he decidido que voy a hacer. Es decir, que no se trata de deliberar con, digamos, organismos tecnócratas o con corporaciones afines ideológicamente. Se trata de deliberar principalmente con los afectados, digamos, por la cuestión de que se trate. En concreto, se trata del bien común, bueno, pues está bastante claro, ¿no? La cuestión de la democracia exige, por supuesto, también un cierto procedimiento que supone participar, que supone transparencia, que supone rendición de cuentas. Es decir, que la democracia deliberativa no excluye, por supuesto, la necesidad de procedimientos y de procedimientos transparentes y de rendición de cuentas, sino que más bien complementa a esa democracia de carácter procedimental. Lo que sí supone es la superación, como he dicho, de la democracia representativa, que es la que concibe básicamente la democracia como mercado y la política como business, ¿no? Los partidos políticos funcionan en esa democracia representativa, como he dicho antes, internamente de manera muy poco democrática, y después, bueno, pues básicamente a lo que se dedican es al regateo y a la negociación en el ámbito de lo público. Es decir, que básicamente funcionan como empresas que venden una serie de productos cada 4 años, ¿no? Digamos, a una serie de personas a las que no se las trata tanto como electores, sino como clientes, ¿no? Finalmente, esto en lo que se ha traducido es en lo que se llama el partido compromiso o atrápalo todo, ¿no? Como en las empresas, que la diferencia entre Movistar y Vodafone pues es básicamente el mismo producto encapsulado de forma distinta, ¿no? Es decir, de alguna manera con un marketing diferente, con una proyección, digamos, mediática distinta, pero básicamente un producto parecido, con la idea no tanto, digamos, de mantener a una militancia de base a la par que uno pelea, digamos, por los indecisos. Es decir, que de alguna manera la racionalidad empresarial o la racionalidad business de bajo perfil es la que ha colonizado el espacio de la política. Por supuesto, cuando hablo de democracia o de fortalecimiento democrático para la gestión del bien común, no estoy hablando de este perfil democrático. Hablaba también de justicia social, y cuando hablo de justicia social hablo de reformular el Estado social productivista, patriarcal y colonial, que es el que tenemos. Un Estado social, digamos, donde se ha optado claramente por el capitalismo y la acumulación privada frente a la democracia o la legitimación pública, donde las políticas sociales no se orientan a la satisfacción de necesidades básicas, sino que se plantean como políticas subsidiarias del sistema productivo, es decir, que lo que se pretende fundamentalmente es incrementar la capacidad de consumo o facilitar, digamos, el acceso privado al consumo, pero no son políticas orientadas, digamos, a la satisfacción de necesidades básicas, entre otras cosas porque hay un desprecio total y absoluto por lo que son la propia definición de lo que son las necesidades básicas, en el sentido también al que aludía inicialmente, ¿no? Es decir, que supone asumir que el Estado social, tal como nosotros lo tenemos concebido, ha encontrado ya sus límites muy claros en el ámbito social, sus límites sociales, precisamente porque es un Estado eminentemente capitalista y productivista, y además sus límites ecológicos, como también ha indicado Óscar, ¿no? El hecho de que está basado fundamentalmente en el incremento de la producción y, por lo tanto, en la ideología del crecimiento.
Superar, por tanto, esa forma de Estado social y apostar por una redistribución, digamos, de la riqueza. Una distribución de la riqueza, y tenemos que decirlo clarito, supone una limitación clara y contundente de la propiedad privada. La propiedad privada ya no puede ser, como quería Locke, un valor moral o una especie de instrumento prepolítico. La propiedad privada es el producto, digamos, del modo en el que la comunidad se concibe a sí mismo. Esto significa, a lo Rousseau, el derecho de cada particular sobre su bien está subordinado al derecho que toda la comunidad tiene sobre todos los bienes. Por lo tanto, la propiedad privada no es un instrumento o no tiene un carácter prepolítico, sino que tiene un carácter político. Es el fruto, digamos, del modo en el que la comunidad se organiza. Y debe cumplir una función social y debe estar orientada a la protección del bien común. Es decir, que aquí diría, y voy a leer, digamos, a Rousseau, porque me gusta mucho este texto, que todo el mundo conoce seguramente, diría lo mismo que decía Rousseau. Decía: el primero que, habiendo cercado un terreno, se le ocurrió decir «esto es mío», y encontró gentes lo suficientemente simples como para creerlo, ese fue el verdadero fundador de la sociedad civil. ¿Cuántos crímenes, guerras, asesinatos, cuántas miserias y horrores no habría evitado el género humano aquel que, arrancando las estacas o allanando el cerco, hubiese gritado a sus semejantes: «Guardaos de escuchar a este impostor. Estáis perdidos si olvidáis que los frutos son de todos y la tierra no es de nadie». Esta idea tan rousseauiana, que Rousseau, tengo que decir que desde el punto de vista feminista no es de mis preferidos, pero era un profundo misógino, pero desde el punto de, tuvo algunos aciertos. Esto es importante destacarlo, tanto que era misógino como que tuvo algunos aciertos. Entonces decía, bueno, los ricos, por su parte, apenas conocieron el placer de dominar, ya desdeñaron todo lo demás y, sirviéndose de sus antiguos esclavos para someter a los nuevos, no pensaron en otra cosa que en subyugar y hacerse servir de sus vecinos. Semejantes en esto a estos lobos hambrientos que, habiendo gustado una vez de la carne humana, rechazan cualquier otro alimento y no quieren otra cosa que devorar hombres. Esta idea de la propiedad, precisamente, como el fruto y el origen de la codicia y de la desigualdad, es una idea que yo creo que desde la defensa de los bienes comunes hay que rescatar y hay que defender. Evidentemente, una sociedad igualitaria es, digamos, necesaria, pero no es suficiente, porque no hay derechos sociales, no hay justicia social, no hay redistribución social si no hay derechos políticos, si no hay ciudadanía empoderada. Los derechos sociales tienen un carácter comunitario, esto ya lo decía Marshall, que solo pueden realizarse con el ejercicio de una democracia amplia e incluyente, que además tenga un horizonte de significado. Es decir, que además se dé en el encuentro, en el sentimiento de pertenencia y en la solidaridad. No se puede, la única forma de concebir derechos sociales al margen de derechos políticos es concebirlos como se concibe en el neocapitalismo propio del estado del bienestar o del estado social al uso, que es los derechos sociales son políticas sociales que no se orientan, repito, a la satisfacción de necesidades básicas, sino simplemente al incremento del consumo. Así yo puedo decir, defiendo de derechos sociales, pero prescindo de empoderar a la ciudadanía, prescindo del autogobierno, prescindo, digamos, de articular una comunidad solidaria que tenga sentimiento de pertenencia. Y no hablo, por supuesto, de comunidades orgánicas, excluyentes, nada de eso. Hablo, digamos, de vínculos, como he dicho antes, de vínculos que liberan, de vínculos escogidos que liberan, pero también de lazos y de vínculos no escogidos que liberan. La cuestión no es eliminar los vínculos, la cuestión es determinar cuáles son los vínculos que oprimen y cuáles son los vínculos que liberan. Pero para eso tenemos que valorar que hay vínculos que liberan y hablar de ello, algo que el liberalismo o el neoliberalismo político no consiente hacer. Garantizar los bienes comunes exige, por tanto, reformular y limitar los bienes privados, y esto es la propiedad privada, y además requiere también, evidentemente, como he dicho antes, de fortaleza institucional y, por lo tanto, también de bienes públicos que eviten, de alguna forma, la dominación tanto horizontal de unos con otros como vertical. Finalmente,
El modelo político de los bienes comunes supone descentralizar, porque hay comunes locales y hay comunes globales. Esto significa que hay que fortalecer probablemente el espacio infraestatal y el espacio supraestatal, porque el Estado, de alguna manera, no tiene que ser suprimido, pero está claro que tiene que ser superado. El Estado, decía Ferrajoli, es ya demasiado grande para las cosas pequeñas y demasiado pequeño para las cosas grandes. La idea de que el Estado es la medida de todas las cosas es una idea que ya viene cuestionada, no solamente por los propios problemas reales o por los propios retos que tenemos que afrontar, sino también desde el punto de vista incluso de la articulación política que hoy tenemos delante, no solo en España, sino en otros lugares también. Habría, por tanto, que distribuir competencias en función del número de personas afectadas, de la intensidad de la afectación, del modo en el que se gestiona mejor, de la eficacia comparativa. Y, desde luego, habría que fortalecer, y en esto yo me alineo claramente con ciertas posiciones políticas, pero habría que fortalecer el municipalismo, un municipalismo integrador, participativo, de vocación federativa y de cooperación solidaria, a la par que habría que fortalecer también un proceso de internacionalización que no se tradujera, como es el caso en este momento, en un proceso de desdemocratización de algunos Estados y de jerarquización o de imposición de unos Estados por otros. Luchar por el bien común es luchar, por supuesto, contra el TTIP, esto está claro en el ámbito internacional, y es también luchar por el empoderamiento de la ciudadanía en el ámbito local. Y esto, para el ecologismo, yo creo que también, a no ser que Óscar me diga lo contrario, me va a decir que no, aparte nos conocemos mucho y hemos trabajado ya mucho juntos, pero en el ecologismo también es una obviedad. Pero para el ámbito, y en el ámbito de la economía feminista y en el ámbito de la economía de los cuidados, es también una obviedad. Especialmente la economía feminista y la economía de los cuidados pone en valor no solamente los bienes comunes, sino también los bienes relacionales, que, como he dicho antes, son vínculos que liberas, son precisamente aquellos que nos hacen percibirnos como miembros de una comunidad y aquellos que precisamente nos vinculan, nos hacen percibirnos como seres vulnerables, como seres radicalmente vulnerables dependiendo de otros y, por lo tanto, en cierto modo, ayudan también a una conciencia de pertenencia a la comunidad. Es decir, que la economía feminista no creo que se sintiera muy incómoda con esto que estoy describiendo aquí. La economía ecológica creo que tampoco y, por tanto, se pone claramente de manifiesto que esta mesa es una mesa esencial. Bueno, muchas gracias.